Cómo nos corta la inspiración, ¿verdad? Está uno platicando y ya de repente me saca y digo, a ver qué, es mi internet, ya no sabe uno si es el internet de uno, si ya se acabó el tiempo. Voy a Se hacerme asusta, como mis niños. se Que asusta está, uno. maestra, ya no me faltan 2 minutos, maestra, faltan 3, maestra. Y yo, ay, déjenle el reloj en paz. Y es que sí aparece, pero ya llega un momento en que a mí me avisa, 10 minutos, bueno, pero no sé, dije, ay, 10 minutos todavía falta, pero si el tiempo se va volando. Y aparte se distrae uno, pero a mí mis chiquillos me avisan, maestra, maestra, ya se va a acabar, maestra, nos quedan 3, maestra, y yo, ay, cállense. Qué bueno que te avisen, al menos no te cortan como aquí a nosotros. De todos modos cortan. Sí, ¿verdad? Yo estoy hablando y cuando acuerdo, pum, ya se fue. Por eso muchos prefieren Meet, porque con Meet no se corta, pero está como más limitado, ¿no? Pues, Susi, te perdimos. No, maestra, es que se cortó. No, pues era todo, pues así como nada más reiterar si el alumno ya se dirigía hacia las áreas sociales o hacia las áreas experimentales. Pues creo que es muy bondadoso el trabajo de los maestros de experimentales ya en este nivel. Creo que igual que un maestro de matemáticas, bueno, o sea, no sé cómo decirlo, pues, pero sí es bien importante que un maestro que ya está en un área como tal, en un área formativa, sea como buen maestro en este sentido para que el alumno decida a qué campo quiere caminar, pues, ¿no? Como el de matemáticas, si tienes un buen maestro de matemáticas, pues por más difícil que te sea aprender y el maestro sabe cómo, pues te va a ayudar y le vas a entender, aunque no sea lo tuyo, pues, pero sí creo que es algo muy decisivo, por lo menos en este nivel, sí. Gracias, maestra. Gracias, Susi. Sí, si tenemos un buen orientador, pues va a motivar y va a estimular el aprendizaje, ¿no? A ver, denme un segundito. Perdón. Ok, entonces pues vemos que en esta parte donde el alumno puede crear un poco de más conciencia hacia las ciencias experimentales, donde todos quieren ser, bueno, yo me acuerdo que todos queríamos ser químicos, ¿no? Cuando empiezas a ver el uso y la funcionalidad de estos experimentos y acompañado de un buen asesor, pues todos queríamos ser químicos, todos queríamos hacer experimentación. Y yo voy a inventar una pastilla, yo voy a inventar una crema. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá que le iba a crear una crema para que se le quitaran todas las arrugas y que siempre se viera así de joven. Y me dice, mamá, hija, y mi crema, y yo, ay, mamá. Pero entonces, sí es importante esta parte de la motivación para, para despertar ese ser científico, ¿no? Que desafortunadamente, como lo platicábamos, pues solamente se da a niveles más avanzados y que lo ideal sería que desde pequeño se dé esta disciplina, no tanto por experimentar al ser científico, que sí es importante, pero para que desde pequeño tenga esta disciplina de cuidado y de responsabilidad, saber seguir indicaciones y de comportamiento, ¿no? Desde pequeño. Sería como nuestro ideal.
Ok, nuestro siguiente tema lo comparto. Marta, ¿estás lista? Sí, maestra. No sé si apagar la cámara para que no vaya a ver, así que se alente la... Sin problema, como tú, si es que el internet a veces puede estar intermitente y si apagas como la cámara es como más Ágil. sí. Ah, caray, ¿por qué no me permitió ver? Listo, te escuchamos. Yo les voy a exponer las prácticas de campo y sus formularios. Siguiente, maestra, por favor. Se define como prácticas de campo, que se entiende que son todas aquellas actividades extra aulas que brindan la oportunidad de ampliar los conocimientos y habilidades adquiridas en el salón de clases. También se les llama paseos o caminatas, que se realizan con el objetivo didáctico bien definido que permite estudiar los fenómenos de la naturaleza, de la producción o de la sociedad en general. Esto sin sustituir las clases como la forma fundamental de organización. Este proceso ofrece muchas ventajas y se enlaza perfectamente a la misma. En educación superior, las prácticas de campo y trabajo de campo han sido las más utilizadas para definir esta actividad docente e investigativa, según sea el caso. O sea, cuando en la literatura se plantea la definición de excursión docente, se asume en sinónimo de que es una práctica de campo, haciendo diferenciación entre ellas en la enseñanza a la que se refiere. Siguiente, maestra, por favor. Las características de las prácticas de campo. Se refiere a la realización de un conjunto de actividades en uno o varios sitios, donde los alumnos apliquen métodos y técnicas de estudio cualitativos y cuantitativos, o para que lleven a cabo colecta de materiales de estudio y así poner en práctica los conocimientos adquiridos. Esto también lo hacemos en preescolar, pero ha cambiado ahorita un poquito y ya luego les voy a expresar por qué. Se entiende como prácticas de campo, hay obligatorias y prácticas no obligatorias. Entre las prácticas obligatorias están los viajes de campo o viajes de práctica. Estas pueden ser foráneas, dentro de la institución o en el área metropolitana. O visitas guiadas, que son visitas de observación igual. Pueden ser foráneas, en las instalaciones o en el área metropolitana. Y clases fuera del aula, o esto puede ser un ejercicio. Estas pueden ser foráneas, igual en las instalaciones o en el área metropolitana. Las prácticas de campo de viaje, pues su duración es de más de 24 horas. Las visitas guiadas, pues esas también pueden ser más de 24 horas. Y las clases fuera del aula tienen una duración de menos de 12 horas. Las prácticas no obligatorias son los concursos o competencias deportivas, congresos, foros académicos y seminarios, actos artísticos o actividades culturales. Así para no confundir. La siguiente, maestra, por favor. ¿Qué elementos son característicos en las prácticas de campo? Proporcionar explícitamente información del tema en estudio de sus métodos y procedimientos. Guiar el aprendizaje de los alumnos al instruir, ayudar a organizar la información, relacionar conocimientos, crear nuevos conocimientos y aplicarlos. Ejercitar habilidades, entrenar al alumno en técnicas, métodos y acciones que exigen una determinada respuesta lógica o psicomotriz. Motivar, despertar y mantener el interés por temas específicos. Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen.
a partir de ponerlos en práctica del cuestionamiento de los recursos obtenidos. Propiciar además la corrección de los errores explícitos o implícitos de los alumnos. Proporcionar simulaciones en actividades previas a la ejecución de la práctica, al ofrecer entornos para la observación, exploración y experimentación. Entonces, yo les voy a contar mi experiencia cuando estaba, yo creo que en la primaria, que nos decían que pues vamos a ir a hacer una excursión. No tenía el objetivo didáctico, pues en aquellos tiempos no sé, pues cómo eran los maestros, honestamente, pero era, vamos a ir a una excursión. Nos llevaban a ciertos lugares, iban platicando, pero yo como alumna no entendía, bueno, voy a una excursión, voy a ir a conocer otro lugar, pero no tenía el objetivo didáctico ni pedagógico para orientar a qué íbamos. Y no, incluso pues podían ir los papás, un chaperón ahí para cuidarnos porque estábamos chicos. La siguiente, maestra. ¿Qué elementos son característicos? ¿En qué espacio es más recomendable llevar a cabo las prácticas de campo? ¿En un laboratorio, taller o campo, que sería el medio natural? ¿Se considera el espacio físico dispuesto para ejecutar trabajos de índole técnica o para realizar investigaciones científicas? ¿Qué se debe tomar en cuenta en una práctica de campo en el aspecto de seguridad y cómo implementaría estas precauciones en su contexto? Las medidas de seguridad son un componente indispensable en las salidas académicas. Debe adoptarse con la seriedad que el caso merece. El profesor deberá tomar plena conciencia de que el seguir las medidas de seguridad pertinentes aquí contempladas pueden evitar accidentes o la posibilidad de afrontarlos adecuadamente. No hacer uso de ellos puede ocasionar estudiantes heridos, lastimados o, en el peor de los casos, decesos. Siguiente, maestro, por favor. ¿Cómo es conveniente organizar al grupo de estudiantes en prácticas de campo? Dentro de las actividades que puedan reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje como parte de la vinculación entre la teoría y la práctica, se pueden considerar diversas actividades fuera de las aulas. Todas las salidas de campo estarán sujetas a los lineamientos. En la planeación de una salida de campo para la selección del sitio, se tendrá que considerar en primer término lo local sobre lo estatal, regional y nacional. Es importante considerar la participación multidisciplinaria que permita una formación más integradora para los alumnos, es decir, coordinarse con otros profesores. En el cumplimiento de las actividades programadas y de la conducta del grupo, en general es responsabilidad del profesor. Los alumnos asistentes a las prácticas de campo deberán de firmar el permiso del padre de familia. Yo, bueno, cuando no era docente o estaba en los primeros años, a mi hijo le mandaron un documento que decía que firmara yo el permiso para que él saliera afuera. Igual lo vuelvo a repetir, no había especificación para que era la salida. Pero en el documento decía que la institución ni el maestro se hacían responsable de la salida del niño, que pues si pasaba un accidente, pues pasaba el accidente. Pues yo opté por no dar permiso, porque dije, bueno, ¿quién se va a hacer responsable si no puede ir un padre de familia? Y lo negué. Yo creo que todavía mi hijo me aborrece por eso, pero pues así como que no. La siguiente, maestra. ¿De qué manera se debe preparar el desarrollo de la práctica de campo con fines de construir y fortalecer el aprendizaje esperado? Es necesario que el profesor desarrolle una propuesta de práctica con los siguientes elementos. Título, justificación, objetivos, metodología, mencionando el ecosistema o medio a trabajar, materiales, equipos, reactivos, análisis de datos. Producto esperado de la salida del campo, calendarización y itinerario. Entonces no, bueno, nosotros cuando hacíamos, porque ya no las hacemos desde hace mucho y ahorita les voy a explicar por qué, nosotros no era sacarnos de, estamos viendo colecciones,
para el viernes vamos a salir. No lo podemos hacer así. Nosotros tenemos que hacer una planeación general y para nosotros ir poniendo ahí que vamos a salir, cuál es el objetivo de la salida, cuál es el aprendizaje esperado y luego hacer una evaluación de la salida. Ya no las hacemos por cosas que han pasado, pues accidentes y cosas. Entonces se llegó a la solicitud de que no estén permitidas, pero el protocolo para sacar a los niños de la escuela está pero bien difícil. Pues a nosotros nos empezaron a poner tantas trabas que mejor decidimos llevar la naturaleza al salón, porque era hacer un oficio al director, el director al supervisor, el supervisor al jefe de sector, el jefe de la cosa que llegaba hasta la Secretaría de Educación. Yo la verdad yo admiro a las maestras cuando he ido a las fiestas de octubre, cómo llevan todo su chiquillerito ahí, montón con ese mar de gente. A mí me panicaría llevar a una criatura así. No, se me pierde uno, más vagos como los que tenemos, que todo les llama la atención. Entonces como que a mí no sé cómo le harán, pero yo no me animaría, ¿no? Imagínense tener un hijo para recuperar uno que se me perdió, pues como que no. La siguiente, maestra, por favor. ¿Qué instrumentos auxiliares para la adquisición de la información serían importantes generar antes de la práctica de campo? El trabajo consistirá en seleccionar el lugar o lugares a visitar en base a sus objetivos, además de la recopilación de material bibliográfico y cartográfico de apoyo. Elaborará también un cronograma donde se marquen tiempos de estancia y traslado y diseñarán un itinerario para que habrá de seguir. La siguiente, maestra, por favor. Para autorizar y apoyar una práctica de campo se tomará en cuenta las siguientes 3 etapas. 1, antes de la realización de la práctica. 2, durante el desarrollo de la misma. Y 3, al finalizar la práctica. Antes de realizar la práctica, las autoridades y profesores responsables de la práctica deberán programar las prácticas obligatorias al inicio del semestre. O sea, no me voy a sacar la práctica de porque los niños son de los que, y si vamos a ver allá, y más en secundaria, pues, porque los niños chiquitos no son tan así, muy despiertos. Pero y si vamos, y la mamá, deje ver, voy a hacer una reunión el viernes, a ver qué dicen las mamás. Pero si el documento va como el que me mostraron a mí de la escuela y la maestra no se hacen responsables de algún percance, pues como que está muy difícil. A más tardar antes de la conclusión de la semana, entregando mediante oficio dicha información en la Secretaría General de la facultad para su consideración. En el caso de nosotros sería pues director, supervisor y así nos vamos. Cumplir con el procedimiento estipulado por la Secretaría General, que otorgará el visto bueno en el aspecto académico y de cumplimiento de este reglamento e informará a la Secretaría Administrativa para su aprobación en cuanto a su suficiencia presupuestal. Pues ya saben que a los papás es el que le toca pagar, el que no. Únicamente se autorizará la realización de práctica en lugares que presenten condiciones de seguridad para los asistentes. El profesor responsable cuidará que no se realicen actividades que pongan en riesgo la integridad física de los alumnos. Eso es lo que dice lo legal, pero lo real es otra cosa. Siguiente, maestra, por favor. Sin excepción, es obligatorio contratar el seguro de vida correspondiente. En preescolar nosotros también tenemos un seguro del estudiante, que pues la mamá no lo quieren promover, no sé por qué. Pero no sé, se les hace un rollo y no, pues con esa situación, pues no hay. Por lo que se entregará la lista de todos los participantes en el formato de la Dirección General de Patrimonio, bueno, en este caso los universitarios, junto con el comprobante depositario de banco, si es que lo tiene que pagar, ya ve que los maestros no tocamos dinero. Cuidar que la salida no interfiera con las actividades de otras asignaturas, semana de exámenes o última semana de semestre.
En ningún caso autorizarán prácticas en periodos vacacionales. Cualquier práctica de campo se deberá tramitar cuando menos 7 días hábiles previo a la salida, mediante la entrega obligatoria a la Secretaría General de la siguiente documentación: programa de trabajo y actividades académicas a realizar. Asignatura a la que corresponde, tema o temas, objetivos generales, específicos y justificación, productos y resultados a alcanzar, beneficios dirigidos a la institución o a la comunidad. Siguiente, maestra, por favor. En su caso, confirmar el apoyo de la facultad en transporte, si es que él cuenta, pues, la institución con algún tipo de transporte. Contrataciones de seguro de vida y reservación de hospedaje en el caso de que salgan fuera del lugar donde habita. Cuando la facultad proporcione apoyo para el transporte, el máximo que se podrá alcanzar será el 50% del total. O sea, no paga la totalidad, todo, aunque en la realidad, pues todo lo paga el papá. Con 7 días hábiles de anticipación, los responsables confirmarán la salida y entregarán en los formatos de la Dirección General de Patrimonio una lista con los nombres, números de cuenta, domicilio y teléfono de los alumnos que asistirán. No podrá asistir ninguna persona ajena a la práctica. Bueno, en preescolar casi siempre nos apoyamos de los papás, porque en el sistema federal, pues nosotros no tenemos niñera. Entonces va a ver los papás que a veces es contraproducente porque ahí se va zarandeando al niño, el niño como que está la mamá ahí como que se vuela y no le hace caso a uno y vente para acá. Entonces, en el caso de preescolar a veces no es conveniente invitar a un padre de familia, pues casi siempre nosotros los maestros nos apoyamos entre nosotros porque no es un problema con los papás ahí a veces. Se anexarán cartas compromiso de cada uno de los alumnos, en donde donde se responsabiliza de observar y respetar la legislación universitaria en este caso, así como guardar orden y conducirse con respeto y a los demás durante la práctica. Los profesores deberán asegurar el número suficiente de materiales de emergencia y estudiar las formas de seguridad para prevenir accidentes. La siguiente, maestra, por favor. El lugar de la práctica y permanencia en los sitios. No es que voy a la práctica, porque yo una vez fuimos a una práctica y nosotros nos desbalagamos al zoológico. Entonces, pues ni práctica ni nada, pero sí nos paseamos nosotros ya sin la maestra, porque ella dijo, ahí se van como puedan, porque yo tengo a mi niño solo. Y pues nosotros nos fuimos al zoológico. Lugar de salida y regreso. Se recomienda salir de las instalaciones, en este caso, pues si es de una universidad o de la escuela, y regresar a ella. Si las visitas son en la zona metropolitana, se deberá considerar la conveniencia de citar a los alumnos en el sitio a visitar, así como programar el regreso en horarios que permitan al alumno volver en transporte público. Si el paseo y no la práctica de campo no termina en la escuela, pues no vamos a acabar a las 11 de la noche porque cómo se van los chiquillos. Número de alumnos participantes con copia del comprobante de adscripción al instituto de la escuela, pues ya ve que nosotros usamos mucho los gafetes. Número de operadores del transporte según la distancia, porque el papá tiene que saber en qué se fue, cómo era el vehículo, para estar ahí a la expectativa. Es obligatorio asignar 2 operadores para el trayecto de más de 8 horas. Presupuesto y gastos necesarios. Sé que no es salir por salir. En su caso, confirmar el apoyo de medio de transporte, contratación del seguro de vida o reservación del hospedaje, cuando la facultad proporcione un porcentaje de la visita. La siguiente, maestra, por favor. Aquí. La siguiente, maestra, por favor. Aquí lo que pues no saben los papás, pero pues ya hay un documento que hace que nosotros nos
nos solventemos, nos libremos, nos lavemos las manos. Los profesores responsables se comprometen a aprobar un curso de primeros auxilios y elaborar un plan de acción de emergencia que deberá contener cuando menos un registro de los alumnos con sus datos generales, antecedentes clínicos, tipo de sangre, alergia, cirugías, estado general de la salud. Número telefónico de los papás o tutores responsables para aviso en caso de contingencia, número de emergencia y localización de servicios médicos cercanos a la localidad donde se efectuará la práctica y ruta de evacuación. Los profesores responsables deberán ir en el mismo transporte que los alumnos. Conocer las sanciones a las que serían acreedoras en caso de incurrir en faltas, tanto profesores como estudiantes. Aquí pues son cosas que no sabemos pues como profesores, y es bueno con estas exposiciones darnos cuenta que si queremos hacer un viaje de campo, pues nosotros llevamos una responsabilidad grande, porque pues a veces tenemos los alumnos ahí y el alumno está enfermo, ¿no? Y pues en el caso de nosotros, los papás nunca dicen que el niño está enfermo. Lo llevan con fiebre. Imagínense que un niño se nos ponga bien malo ahí. Nosotros no podemos dar medicamentos. Imagínense, el niño se puso malo, lo llevo al hospital. Pues son situaciones que nosotros en preescolar tenemos ciertas limitaciones. Porque les voy a decir, si un niño de preescolar se nos cae, se nos lesiona, es culpa del maestro. Si en primaria el niño se cae, fue descuido del maestro. Y si en los niveles más altos, pues ahí en primaria, pues ya el niño ya como que es culpa de él, ya el niño está grande, pero en secundaria, pues ahí como que definitivamente le entregan la responsabilidad al alumno. Pero nosotros en preescolar, si un niño se nos enferma, si un niño se nos cae, si un niño se nos lesiona, es responsabilidad del 100% de nosotros porque nosotros no los cuidamos. Entonces, como que hay muchas cosas que hemos dejado de hacer porque no tenemos protección nosotros. Y les voy a contar de situaciones que han pasado en mi zona. Una niña se cayó en una resbaladilla, se quebró el brazo. Cuando la llevaron a la Cruz Roja, el de la Cruz Roja le dijo, ¿te lo fracturó la maestra? Aquí tenemos ya a la policía para que hagas tu denuncia. Fue la maestra que te torció el brazo y te lo quebró. Y la niña, no, pues me caí. Y la mamá estaba ahí, pues. Y ya le dijo a la señora, no, es que mi hija es muy vaga. Yo sé, se cayó. Y si ella dice que se cayó, se cayó. No, dinos la verdad. ¿Fue la maestra? El de la Cruz Roja de Chapala. O sea, cuando me piden cuota ni quiero dar. La siguiente, maestra, por favor. En el desarrollo de la práctica, no viajar después de las 22 horas, ya anoche no. Y no pernoctar en el vehículo, llevar un botiquín de primeros auxilios y extintor. Los operadores del vehículo deberán contar con gasolina, herramientas, señalamiento y refacciones necesarias, así como un suplemento cuando se trate de trayectorias de más de 8 horas. Alumnos y profesores deberán llevar consigo su credencial, en este caso de maestro. Pues aquí es la misma información general que ha habido. Pues ahí habla de las universidades. Llevar carnet oficial de servicios médicos a los que tengan derecho. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y de cualquier tipo de estupefacientes. Al finalizar la práctica, los responsables deberán presentar un informe o reporte de la práctica evaluando el logro de los objetivos de la misma en la semana posterior a la conclusión de dicha práctica. Este informe quedará como antecedente para futuras autorizaciones. Se anexará copia del expediente de los profesores y alumnos involucrados e incluirá tanto los aspectos positivos como los negativos. Se entregará constancia a los alumnos y a los profesores que participen en las prácticas, que podrán ser de asistencia, reconocimiento, participación.
De las prácticas no obligatorias. En el caso de las prácticas no obligatorias curricularmente, se deberá justificar la necesidad e importancia de la asistencia, ya que no son un requisito para la evaluación curricular, pero sus procedimientos deberán apegarse por igual a lo señalado en los artículos procedentes, salvo aquellas valoraciones de orden académica. No se autorizarán salidas a balnearios o a playas. Yo creo que eso hay que ponerlo en grande, porque cómo les gusta ir a las albercas. La siguiente, maestra, por favor. Suspensiones de las prácticas. Será motivo para la suspensión de una práctica cuando no se presente el profesor titular responsable, cuando no se cuente con la aprobación de la solicitud correspondiente, cuando no existan condiciones de seguridad para realizar la práctica. El profesor podrá expulsar a un alumno de la misma cuando éste cometa faltas graves, tales como daños en propiedad ajena, desobediencia reiterada, agresiones físicas, ingestión de bebidas alcohólicas, consumo de drogas y cualquier otra conducta impropia de una institución. Se podrá suspender una práctica de campo cuando, a juicio del responsable, se presenten algunos de los siguientes supuestos. Se justifica el regreso anticipado por enfermedad, mal tiempo, malas condiciones del lugar o el acaecimiento de un accidente. Si se incurre en las faltas señaladas de este artículo, que es el 87, 1, 95, 97 del Estatuto General de la Universidad, deberán anexarse la información proporcionada a los alumnos. Aquí de las responsabilidades, para reiterarlo, de las responsabilidades de los participantes, son responsabilidades de los profesores, la seguridad del grupo en su conjunto, la seguridad, el mantenimiento del orden, hacer que se cumplan las actividades planeadas como objetivo, el cuidado del material y o equipo que hayan sido provistos por la institución, el comportamiento del grupo en general, obtener los permisos correspondientes y asegurarse de viajar con seguros respectivos. Entonces, de la responsabilidad de los asistentes de las prácticas de campo y de las autoridades es fincar responsabilidades universitarias y laborales a los académicos y trabajadores que incurran en actos contrarios a la disciplina universitaria, en este caso a la institución, independientemente de la responsabilidad civil o penal que pudieran derivarse de sus actos. Fincar responsabilidades a los alumnos que incurran en actos contrarios a la disciplina o que tengan mal comportamiento durante el desarrollo de la práctica. En caso de haber causado daño material, el responsable deberá costear la reparación de los daños que hubiera ocasionado. Entonces, ahí si ven, no es como el documento que a mí me hicieron llegar. Entonces, uno como maestro lleva una gran responsabilidad, tiene que ser objetivo en la salida que uno haga, debe tener bien claro lo que quiere y que desean aprender los niños. Nosotros sí los hemos sacado a fuerza muchos años, los llevábamos a las mini olimpiadas, que ahí dicen que pues son prácticas no obligatorias. Y pues a mí siempre me ha dado como cierto temor andar con niño ajeno. Entonces, pues no es tan fácil hacer una práctica de campo si seguimos los lineamientos, porque pues ahí es saber que tenemos nosotros mucha responsabilidad y que tenemos que llevar los procesos tal cual y lo marca la Secretaría de Educación Pública. Es todo, maestra. Gracias. Gracias. No, pues nos quitaste las ganas de quererlos a llevar a la experimentación de campo, Marta. Y maestra, pues es lo que marca el reglamento. Mira, afortunada y desafortunadamente. ¿Por qué? Porque sí limita mucho a los maestros, ya que es una gran responsabilidad y todo el papeleo que conlleva llevar a los chicos a la experimentación de campo.
lo ideal sería, como tú lo comentas, pues que los padres se incluyeran en esta parte de experimentación, ¿no? Pero por cuestiones de protocolo y demás, y a veces sí los papás son muy castrosos, pues obviamente no se les invita. Pero, ¿qué pasa con esta parte de que el alumno conozca y lleve a la práctica el momento de experimentar? Digo, ya lo hablamos de un laboratorio, pero ahora desde la práctica de campo, ¿no? Lo interesante que es sacar al alumno a la realidad para que él haga un comparativo entre lo que vio en clase y ahora lo que está enfrentando. Desafortunadamente la inseguridad, me imagino que en preescolar sacar a 20 niños de un salón, la educadora, el asistente, para que vaya y conozca, no sé si están hablando de naturaleza, llevarlo a un parque, a un bosque. Por ejemplo, aquí las salidas típicas es a la expo ganadera, a las fiestas de octubre, a lugares que pues no son como, ¿cómo les explico? Que lleva como más protocolo de inversión que experimentación, ¿no? Realmente hay muy pocos paseos al teatro, o sea, dependiendo del tema que estén revisando, es lo que van a llevarlo a la práctica. Paola, tu manita está levantada. Nos quedan 2 minutos para que si se corta, no te sientas mal. Súper rápido, no, súper rápido. Bueno, en mi escuela en particular, pues es una escuela pública de educación especial y la verdad sí es súper, súper, mucho hacemos todo esto, lo sacamos a los alumnos, bueno, evidentemente pues el año y medio, ya este último periodo pues no, pero sí es, yo creo que cada bimestre tenemos una salida bueno, hemos notado que a raíz de generarles esas experiencias a los alumnos, independientemente que sea ciencias naturales, al teatro, a todos lados, sí les abres como un panorama diferente porque la verdad la mayoría de los chavos no van a los museos, no tienen para pagar el acuario Michin, no tienen para pagar el zoológico y bueno, en este caso como son de educación especial, gozamos de muchos descuentos por ese tipo de situaciones. Aparte, la Secretaría de Educación, ya es un protocolo, como siempre lo implementamos, ya tenemos como mucha práctica en toda la documentación y la Secretaría nos manda el camión. Entonces, eso favorece muchísimo la economía de los papás, pero sí hemos visto que sí se consolida o sí se fortalece muchísimo el aprendizaje en este tipo de situaciones. En la mañana estoy en una escuela secundaria pública y también lo que hacíamos era llevarnos, bueno, yo doy formación cívica y ética, me los llevaba al Congreso, pero nos los llevábamos al Museo de la Ciudad, visitábamos los 3 poderes en el centro de la ciudad con la maestra de historia transversal. Hacíamos la transversalidad de la planeación y con la de arte, y la verdad nos iba también muy bien, pero bueno, ya desafortunadamente con esto de la pandemia, pero sí es muchísimo el protocolo, no, los directores luego no jalan tanto, bueno, en la tarde sí, en mi caso tengo mucha apertura, pero sí es muy buena experiencia, la verdad, pero sí a veces sí se le quitan a uno como las ganas con todo lo que pasa. Sí, ya les comentaba, ¿no? Todo el protocolo de papeleo previo, o sea, por ejemplo, te dan la materia y al inicio de la materia tú ya tienes que decirles a dónde los vas a llevar, justificar por qué los vas a llevar, hacer todo el papeleo para ver si te lo aceptan, ¿no? Y una vez que ya te aceptaron todo el protocolo, pues ahora es hablar con los padres de familia. Entonces, sí conlleva como muchas posibles barreras para poderlo ejercer. Se nos va a cortar, les pido se conecten nuevamente para hacer el cierre, ¿va? Y darle voz a las personas que tienen su manita levantada.